original es una copia de un comunicado que fue enviado al Diario de Valencia, Las Provincias, y efectivamente las anotaciones sí son previas porque luego el comunicado, que tiene fecha de 30 de abril, coincide con el borrador del comunicado. Pero no se sabe quién ha hecho ese comunicado. No hay manera de saber, pues, mejor dicho, había manera de saber quién había hecho ese comunicado, pero no se interesa. Ya me he hecho referencia a la huella que existe en ese comunicado, ya he hecho referencia también en dónde está esa huella, que está en el margen del papel. Y a partir de ahí, en el tomo quinto, se produce una situación curiosa, porque la policía francesa no hace un informe dactiloscópico de la huella. No existe un informe de la policía francesa que nos diga que esa huella que está en ese papel sea la de Manuel Pérez Martín. Aquí todo el mundo lo ha dado por supuesto, como se dio por supuesto en el juzgado de Francia. Pero no hay un informe, repito, de la policía francesa diciendo que esa huella corresponde a Manuel Pérez Martín. Como hay un error en la comisión rogatoria, y en lugar de pedir el precinto C13L, se pide el precinto C13C, hay dos informes de la Guardia Civil en realidad, uno que está al tomo quinto, que es el informe 2000, a los folios 2730 y siguientes, que dice literalmente: el informe pericial confeccionado por la policía francesa, lo cual es un poco extraño porque no hay tal informe pericial, pero bueno, quizá esto en Francia lo consideren como un informe pericial, desde luego esto en España no valdría de ningún tribunal, pero bueno, la Guardia Civil es lo que dice. El informe pericial confeccionado por la policía francesa, en el que se identifican las huellas dactilares reveladas en el documento referido, es decir, en el comunicado, como pertenecientes a Manuel Pérez Martínez, no consta en la documentación aportada por Francia en la Comisión Rogatoria Internacional. ¿Qué ocurre? Se reproduce la Comisión Rogatoria Internacional, se detecta el error y se dice: no, esto está en realidad en el precinto C13, en el 8 y el 9, porque no hay solamente un borrador de un comunicado, hay muchos comunicados, mejor dicho, muchos borradores de muchos comunicados, de los cuales solo uno tiene la huella, que es este. Igual hay que contextualizar, porque si Manuel Pérez Martínez redactaba esos comunicados, las huellas estarían en todos, pero no es así, solo está en uno. Según dice la policía francesa. Entonces, lo que ocurre es que cuando se le pide esto a la policía francesa, lo que la policía francesa remite no son originales, lo que remite son copias. Remite copia del borrador de ese comunicado y remite copia, mejor dicho, fotocopia de una huella dactilar que supuestamente se ha extraído de ese comunicado. Y la Guardia Civil, el Departamento de Dactiloscopia, lo que hace es tener en cuenta y dar por supuesto que esas huellas corresponden, que se han extraído de ahí, que se han extraído de ese papel. Que no se han extraído de ese papel. No se sabe dónde se han extraído. Que la ficha que da la policía francesa y cuya fotocopia emite se corresponde con la policía española, claro, porque eso son huellas indubitadas. Pero las huellas dubitadas no se sabe de dónde se han extraído, no hay ninguna constancia de eso. Eso aún en el supuesto de que se pudiera hacer un informe dactiloscópico sobre la base de fotocopias, que eso ya también se puede discutir, pero no lo vamos a discutir aquí porque este letrado ni a la mayor, no existe tal huella dactilar. Por eso este tomo séptimo dice, folio 3324 y siguientes, que no se pueden pronunciar, dicen textualmente: no consta el cotejo gráfico dactiloscópico de dicha identificación, razón por la cual no nos podemos pronunciar sobre dicha pericia. Está bien, hay que leerlo todo y hay que contextualizar. Eso continúa con un punto y seguido. Dice, no obstante, luego continúa. Claro, ese informe se basa en lo que se basa y da por supuesto lo que da por supuesto. De cualquiera de las maneras, lo que hay que decir aquí es lo mismo que dice la sentencia francesa, cuando la sentencia francesa de apelación, que consta en las actuaciones, se le replantea toda esta cuestión del aglomerado, del conglomerado, de que esto es lo mismo, de que PCR-Graco. Dice, señores, aquí no da lo mismo. ¿Por qué están ustedes insistiendo en que el PCR y el Graco son lo mismo? Esa sentencia francesa tiene 500 folios. En esos 500 folios
La sentencia francesa, a pesar de lo que dice el Tribunal Supremo en la jurisprudencia que nos ha salido del Ministerio Fiscal, esa sentencia francesa, repito, a pesar de que tiene 500 folios, nunca jamás menciona PCR y grave. Nunca. Nunca. Y una sola vez de los 500 folios. Y no condena a Manuel Pérez Martínez como miembro de ninguna organización armada. Eso es lo que dice la sentencia francesa. Pero es una cosa que es interesante, que es que todo esto aquí es irrelevante. Efectivamente es irrelevante. Estamos hablando de cosas que son irrelevantes. Es lo mismo que sean una organización, que sean dos, que sean tres. Estamos hablando de la colocación de un explosivo en la empresa People. Y es irrelevante también si hay una huella en ese borrador, si es un borrador, si es un comunicado, si hay una huella, si son dos, si son tres, si son cuatro, si son 1000. ¿Qué relación tiene que exista una huella en ese borrador con el hecho de que 3 meses antes se haya colocado un explosivo en la empresa temporal People? ¿Qué argumento existe, qué lógica existe de imputar de ahí pasar al otro lado? Ninguna. El escrito mecanografiado de octubre de 1997, brevísimamente, porque ese documento está mecanografiado excepto en la fecha. Y la fecha es importante. ¿Por qué es importante la fecha? La fecha es importante porque ese documento lo que dice es que a partir de ahora me hago cargo del muerto. A partir de ahora. Luego, por tanto, necesitamos saber la fecha, porque necesitamos saber a partir de cuándo esa persona se hace cargo del muerto. ¿Eso qué significa? Que a partir de esa fecha, en los momentos anteriores, no se estaba haciendo cargo del muerto. No existía el muerto. Y a partir de entonces, la fecha es importante. Y es importante también porque ese documento dice que el hecho de hacerse cargo del muerto es provisional. Luego tenemos que saber desde cuándo hasta cuándo. Y no lo podemos saber, aunque lo podríamos haber sabido, porque ese documento mecanografiado que tiene esa mención manuscrita tampoco se ha practicado ninguna prueba caligráfica. Luego no se puede decir, como ha dicho el Ministerio Fiscal, que su autor sea Manuel Pérez Martínez. ¿Por qué? Si no se ha hecho ninguna prueba caligráfica. ¿Por qué se puede decir se atribuye a? ¿Cómo que se atribuye? ¿Por qué se atribuye? ¿En virtud de qué? ¿Cuál es la prueba? Ahí no se dice, no se establece ninguna redistribución de ninguna responsabilidad. Es la opinión de una persona que dice que lo mejor es que estaríamos organizados de esta manera. Si esto es tan centralismo democrático, si esto es tan jerárquico, si esto es una pirámide donde manda y además manda de una manera absoluta y caudillista Manuel Pérez Martínez, ¿cómo es que emite opiniones de cómo esto debería ser mejor? Una persona no emite opiniones, una persona que dirige, y más quien dirige una organización militar, un general no emite opiniones. Yo creo que hoy deberíamos atacar. ¿Cómo creo que deberíamos atacar? Yo atacamos o nos replegamos. Eso es una verdad. Y el resto aquí no tiene nada que ver. ¿Qué tiene que ver ese documento con la explosión del People? Repito. ¿Por qué se imputa a Manuel Pérez Martínez un escrito que está redactado de otro? ¿Por el hecho de que esté en su casa? Claro, es que es la única manera de poder construir este conglomerado, claro, la única fecha que tenemos es octubre del 97 y el único documento es esto. Y como fue ocupado en su casa, pues es que lo ha hecho él. Porque dice, como habla en primera persona, me hago cargo del muerto, es que si no, ni nada. Pero que se hubiera hecho una prueba pericial caligráfica. ¿Por qué se imputa a Manuel Pérez Martínez un documento redactado por otro? En fin, hay luego posteriormente 2 documentos manuscritos de los cuales, como ya he hecho referencia en el interrogatorio de la Guardia Civil del Servicio de Inteligencia, se han invertido las fechas. Se ha puesto primero el documento de 17 de abril, porque sí tiene el año en el que se elaboró. Se ha puesto después otro de fecha 16 de abril, porque no tiene fecha. Entonces, claro, como el primero sí tiene fecha y el segundo no, pues parece que el segundo, como tiene la misma letra, también es de la misma fecha. Y como esto coincide con otras acciones, decía la Guardia Civil en la mañana de ayer, esto hubo otras acciones, y como se refieren a esas acciones que se cometieron por las mismas fechas, pero es que no tenemos ninguna constancia de esas acciones. ¿Dónde están las sentencias? ¿Quiénes fueron los autores? ¿Fueron condenados? ¿Se le condenó a Manuel Pérez Martínez por el...? Es que no lo sabemos. ¿Quiénes fueron los inductores? En fin, señoría, no voy a prolongarme más. Quiero hacer referencia a la falta de concreción de este sumario, ya que es imposible la imputación de una responsabilidad criminal en concepto de inductor cuando en un sumario no aparecen los inducidos.
nada más.